A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Ahorita te ponemos fea, dijo mi madre. Estaba silbando. Tenía la boca tan cerca de mí que me salpicaba el cuello con su sonora saliva. Olía a cerveza. En el espejo la vi pasarme un pedazo de carbón por la cara. ¡Qué vida tan repugnante!, susurró. Ese es mi primer recuerdo. Me puso un espejo viejo y cuarteado frente a la cara. Yo tendría unos 5 años. La cuartadura hacía que mi cara se viera como si me lo hubiera partido en 2 pedazos. En México, lo mejor que te puede pasar es ser una niña fea. Me llamo Lady Di García Martínez y tengo la piel morena, los ojos café y el pelo chino y castaño. Mi apariencia es igual a la de toda la gente que conozco. De chica, mi madre me vestía de niño y me decía niño. Les dije a todos que nació niño, decía. Si era niña me raptarían. Todo lo que necesitaban los narcotraficantes era saber que por acá había una niña bonita y se dejaban venir a nuestras tierras en sus escaldes negras y se la llevaban. Así nomás parte. Lady Di. Así se llama el libro. Lady Di, todos juntos. Lady Di. Sí. Buenas noches, chiquillos. Buenas noches. A coro, mira. ¿Sobrevivieron al tiqui-tiqui-tiqui? Estamos en eso. Este es una pausa. Estamos en la fase de reconstrucción. Es difícil, Sí, es difícil. claro. Sí, los veo dañados. A ver, Es ¿qué que pasa? yo venía dañado, fui a México. A propósito de A nuestro propósito libro. del Claro. libro. Pero no estuviste en Guerrero. No. Sí. No, de hecho, no, para nada. ¿Y cómo está México? Mira, mucho no supe, porque en realidad estuve como 9 horas diarias en reuniones. Qué lata eso de ir a países increíbles y no y salir del hotel. Te o de lo juro, que hay que caminé hacer. 10 cuadras en Ciudad de México. Esa fue mi Tu experiencia. experiencia mexicana. ¿Qué te parecieron esas 10 cuadras, Alberto? Me parecieron de Ya. película mexicana. ¿Pero digamos. comiste algo rico? Ese fue el problema. Po. Por eso que estoy sí. en reconstrucción desde entonces. Pobrecito, es verdad, porque la comida mexicana es... Pero fíjate que... Pero además Alberto no tiene cualquier guata. No, yo soy un... no, yo soy una guatita soy cachura. delicado, soy Sí, delicado. sí. Bueno, pero me pasó una cosa bien loca. Me compré una revista... Uno llega a un país, lo primero que hace es comprar una revista de arte del país. Claro. Por supuesto, es lo que hace cualquier persona, cualquier turista, obvio. ¿Quién no haría lo mismo? Entonces Claro. me compré un par de revistas y venía una crítica al libro. A Lady Mira Di. tú. Así que simplemente la voy a repetir durante el programa. Me parece estupendo. Extraordinario. Estupendo. Ahora contemos un poco, de verdad, esta fue una apuesta. De esas apuestas que uno hace cada cierto tiempo y siendo absolutamente honestos con nuestros auditores republicanos. Pero fue apuesta. Fue apuesta, a ciegas. O sea, leí la contratapa. Porque pasábamos por Clepsidra, había que sacar el libro y estábamos apurados y era como, ya, 3 copias, vamos con este. Y lo que me dijo Omar fue, este acaba de llegar. Y yo confié en la editorial Lumen. Qué una buena editorial. Oye, Qué una buena editorial. Sí, ese es una... Este es un libro traducido, además. Este libro no fue escrito en castellano. Y además es como raro porque... Lo golpeé. Sí, no, porque claro, además fue escrito con una beca, con NIA Fellowship for Literature. Y que ha sido un éxito en Inglaterra y en Estados Unidos. Sí. Y eso además, inmediatamente, yo no lo leí cuando me traje el libro, porque Jennifer Clement, la autora, ella es gringa, pero se crió en México. Creada en México, sí. Entonces, O sea, lo de la chiquita. traducción ahí queda relativizado, entonces porque ella tiene que haber tenido alguna tutela sobre, o toda la tutela sobre la versión en castellano. Exacto, Sí, claro. exacto. claro, entonces, claramente ella habla... Ahora no sé cómo habrá sido leer en inglés esto. Rarísimo. Porque hay harto trabajo lingüístico, Sí. digamos, Sí. de lo mexicano. Pero no está hablando no habla demasiado en jerga tampoco. No. tiene una Pero relación- hay juegos de lenguaje, Sí, sí. claro, Hay juegos de sí. lenguaje que son difíciles de pensar en otro idioma. Digamos. Sí. Sí, bueno, y fue una apuesta y hoy día vamos a ver qué tal anduvo la apuesta. Es un libro, es una novela escrita por una mujer sobre vidas de mujeres, básicamente. Una novela exitosa. Sí, Una claro. novela muy exitosa, muy fácil de leer, muy rápida. A mí también me recordó a Isabel Allende Sí. en ciertas cosas. En cierto sentido, sí. Pero Cierto. a lo mejor conversábamos con Pato antes, lo que a mí me pasó era como que la saqué y sin ninguna referencia y uno ahí desde ahí sospecha. Y además se llama Lady Di, uno dice... Y
bastante más interesante de lo que aposté en primer lugar. Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo, a ver, que no, todo lo que voy a decir no es un demérito para el libro, son puras características. No, es la objetividad de Patricio López. Son alabanzas, pero que a lo mejor pueden sonar un poco ambiguas, porque es bastante probable que cuando hagamos en 50 años más la República de las Letras y estemos viejitos, es bastante probable que no volvamos a leer Lady Di. Siendo una buena novela, ¿no? Es una buena novela, yo creo que está bien escrita, creo que se nota además que uno de los géneros en los cuales trabaja la autora es la poesía, porque tiene bastantes giros líricos, incluso en el mensaje, ¿no? En esta idea de que cuando el mundo se está derrumbando y todo se pudre, lo único que te puede salvar es una cierta mirada lírica del mundo. Pero dicho esto, a mí me parece más o menos evidente que es un libro escrito desde el compromiso, desde el deber, desde una decisión ciudadana, política, de visibilizar un fenómeno que si bien es más o menos conocido, siempre cambia drásticamente cuando se lo adjudicamos a una circunstancia específica, a un nombre, a una cara, a una familia, en fin. Me pasó a mí por lo menos lo que exactamente me pasó cuando fui a ver la World Press Photo, es decir, leer sobre fenómenos internacionales a uno de alguna manera lo insensibiliza, pero cuando te encuentras con la historia puntual es cuando logras apreciar en toda su dimensión el tamaño del horror. Cuando le pones rostro. Efectivamente. Entonces, algo pasa con el libro, con la novela, cuando no se escribe por una decisión estrictamente artística, sino por una decisión ciudadana o política, ¿no? Es un poco el ejercicio que hizo Saviano en algún momento, y me parece que en ese sentido constituye un tremendo aporte que merece los reconocimientos que ha tenido. Es una buena novela, nos ayuda a mirar un tema, pero hay que partir diciendo quizás que no es una obra que se sitúa plenamente, sin ambigüedades, en el campo literario. Eso, sí, a ver, yo voy a separar entre los que me parecen los logros de la sensibilidad de la autora y lo que me parece que son aquellos puntos más débiles al respecto. Entre los logros está el hecho de que ella detecta algo que cuando uno empieza a meterse cuando uno piensa en México, normalmente empieza a aceptar ciertas cosas como dadas. Entonces ella se cuestiona y adquiere un elemento de sensibilidad muy interesante, que es este hecho de que haya un lugar en el mundo donde para poder ser medianamente, no digo feliz, pero por lo menos estar tranquila como niña, como mujer, tú tienes que ponerte fea. ¿Ya? Eso, claro. Eso como dato de sensibilidad es muy... O ser niño. Es muy interesante, o ser niño, claro. Entonces, claro, o disfrazarte derechamente. Hay muchos logros de comprensión, que se nota que hay una comprensión detallada del fenómeno, o sea, este hecho de que en un momento ella llega a trabajar a la casa de unos narcotraficantes, los narcotraficantes no llegan nunca, es evidente que los mataron, ¿ya? Luego se enteran de que efectivamente los habían matado, y luego se va enterando de a poco de que empieza a cerrarse el cerco sobre ella, ¿ya? Lentamente, y que y finalmente la policía llega a su casa. Esa cosa de que partes lejos y terminas cerca es muy típica de la dinámica policial, y efectivamente entonces hay una comprensión de los hechos. Yo creo que en ese sentido es valioso, es valorable. O sea, como se nota investigación. Se nota investigación, se nota trabajo. Hay un esfuerzo lírico, como decía Patricio, que a mí no me parece interesante por el resultado, me parece interesante como búsqueda. Pero en general el salto desde esta realidad al giro lírico, que normalmente es al final del capítulo, que es como una especie de ayornamiento final, creo que no es un tránsito, que no es un tránsito fácil, ¿ya? No creo que quede tan logrado. Es muy difícil pasar de lo policial al lirismo, ya sin que resuenen en tu cabeza las taxonomías policiales más habituales. Por lo tanto, es medio difícil. Pero yo creo que sí hay un tema de que, justamente por saber mucho sobre el tema, justamente por haber tratado de dar un registro, hay un tema que invade la obra, que es el carácter medio documental. Y es muy difícil que el carácter documental logre estar al mismo tiempo enraizado con la literatura propiamente tal. Le cuesta mucho. Entonces, yo creo que ahí hubo una cierta dificultad. Es un trabajo importante, al mismo tiempo que fallido.
O sea, es un trabajo interesante, un trabajo importante, es un esfuerzo, es alguien que está operando en un código cultural que si bien conoce, no le es propio, su familia no es mexicana, independiente de que uno haya nacido, o sea, se haya criado en un país, tiene parte de eso, pero la casa pesa, ¿no? Y hay una mirada un poquito externa en ese sentido. Claro, es probable que su compromiso nazca también de esa distancia, ¿no? Sí, a mí eso yo creo que es lo que más me cuesta el libro, y estoy pensando si es mi prejuicio o efectivamente eso está en el libro, porque estoy con un rollo, específicamente tengo una alumna que está investigando sobre eso, entonces estoy un poco contagiada con esa idea de cuánto uno puede hablar desde un otro que no es uno. ¿Entiendes o no? Especialmente en algo como esto, sin ser paternalista o sin ser prejuicioso, o sea, cuánto haciendo una investigación seria, consciente y bien intencionada, que el libro está lleno de buenas intenciones, puedes efectivamente hablar desde ahí. Uh-huh. Yo tengo un tema respecto a eso, no sé si podemos hacerlo. Claro, y lo terrible es que por otro lado tú dices, bueno, pero es muy encomiable el hecho de que alguien intente, desde algo que podría no importarle nada, ¿ya?, hacer un trabajo tan prolijo para poder denunciarlo, y eficiente. Porque digamos, el libro es muy, muy eficiente. Vamos a contarle a nuestros auditores para que no estén tan perdidos, porque Lady Di salió recién, así que probablemente pocos de nuestros auditores han tenido la oportunidad de leerlo. Es la historia contada en primera persona de una adolescente, que es Lady Di, que así se llama, y además es muy interesante porque se llama Lady Di, luego lo podremos contar, porque su mamá es un personaje que vive en unos cerros en Guerrero, cerca de Acapulco, unos cerros que de alguna manera están entregados a el poder de los narcotraficantes, en un cerro donde no hay hombres, todos los hombres se fueron a trabajar, o se fueron derechamente, y los mataron, claro. Y las mujeres quedaron solas, y este villorrio de mujeres, en donde hay niñas, las niñas tienen que constantemente disfrazarse de hombres o esconderse. La única niña que está segura es una niña, pues son 4 amigas, es una niña que tiene labio leporino. Claro. Y que por lo tanto sabe que no se la van a raptar. ¿Y para qué se raptan las niñas los narcotraficantes? Derechamente para prostitución. Ese es un poco el contexto contado desde esta adolescente, desde su época escolar hasta inmediatamente después, cuando va a trabajar, se supone que de niñera, a esta casa. Claro. Y vive ahí en Acapulco un tiempo en esta casa porque realmente no llega, y ahí se enamora y pasan un montón de cosas, pero ese es más o menos el contexto, es la vida desolada de este grupo de mujeres. Bueno, en la continuación de lo que ustedes decían, siempre ocurre algo medio maldito con las buenas intenciones, porque siempre implican el riesgo de una actitud paternalista, burguesa, no sé cómo llamarlo, porque igual nos guste o no nos podemos hacer los lesos respecto a que no es lo mismo haber nacido gringa y decidir ser mexicana, como aparentemente le sucedió a Jennifer Clement, que ser mexicano por destino. Incluso a veces vivido como un trágico destino, ¿no? Sí. Hubiera sido mucho mejor ser estadounidense, por decir algo de las contradicciones que se producen en las zonas fronterizas. Eso siempre de alguna manera determina. Y claro, quizás alguien que haya estado viviendo en esa situación porque nació ahí y hubiera tenido un cierto talento literario, hubiera descrito el bien, el mal, lo terrible, lo soportable de una manera distinta, por mucha empatía que haya tenido la autora. Es que ahí también me viene el tema, porque yo me imagino una chica como Lady Di, que asumamos que existe, ella, ¿puede escribir? ¿Tiene lenguaje? ¿Entiendes o no? Claro, es un rollo que me ha estado pasando últimamente, desde ahí. Ahora, ese es un simulacro que siempre ocurre con todos los personajes. Claro, pero el punto es cómo lograrlo. De hecho, fíjense, la tensión es interesante. Pero es que el tema es de hablar desde la primera persona. Pero, por ejemplo, Roberto Bolaño escribe mucho desde México, entre comillas. Sí. Y Roberto Bolaño, objetivamente, las cosas que dice desde México son menos mexicanas que las cosas que dice Jennifer Clement desde el punto de vista del contenido. O sea, habla de cosas mucho menos mexicanas. Esto es mucho más como temática más mexicano, y más allá de las descripciones de los asesinatos en 1666, en general su referencia es bastante más fantasiosa. Y sin embargo, uno siente que transporta el espíritu del mexicanismo mucho más que Jennifer Clement. Ahora, ojo, ella se fue a México al año. O sea... Sí. Pero estudió en Nueva York. Claro. Entonces ahí, bueno, vamos a escuchar música. Como Pato Nadia.
¿Vamos a escuchar música, chiquillos? Escuchemos música, yo voy a partir. Parta. Déjame ponerme lo de Pato Navi. No lo esperaba, en este momento no lo esperaba. ¿Qué hago ahora? Escuchemos música. Recupérate con música. Yo voy a poner un tema porque... Voy a ponerte un tema, ¿ves? Porque estaba en México, estaba conversando con una amiga mexicana, con ella caminé 2 de las 10 cuadras que me tocó caminar en México, y resulta que iba cruzando la calle y ella me dice, aquí tienes que mirar a los ojos a los automovilistas para que no te atropellen, ¿ya? Porque no les importan los peatones. Entonces yo le dije, no te olvides, me dijo, que en México hay una canción que se llama La vida no vale nada. Entonces yo le dije, wow, qué interesante. Seguí pensando y después dije, wow, pero esa canción es realmente lo que está en el libro. O sea, después vamos a explicar por qué, pero vamos con José Alfredo Jiménez y La vida no vale nada. ¿Y miraste a los ojos? Sí, no, sí, la verdad. No vale nada la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada. Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allí en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. Que pasas por tanto pueblo, no pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. El Cristo de tu montaña, el cerro del Cubilete, consuelo de los que sufren, adoración de la gente, el Cristo de tu montaña, del cerro del Cubilete, camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Allí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo. Yo allí me quedo, paisanos, allí en mi pueblo adorado. Estudié solo la primaria. La mayor parte de ese tiempo fui niño. Nuestra escuela era un cuartito colina abajo. Había años que no llegaba maestro porque les daba miedo venir a esta parte del país. Mi madre decía que cualquier maestro que quisiese venir para acá tenía que ser narcotraficante o pendejo. Nadie confiaba en nadie. Mi madre decía que toda la gente era del narco, incluyendo a la policía, por supuesto, al presidente municipal, seguro, y hasta el pinche presidente de la República. Mi madre no necesitaba que le hicieran preguntas, se las hacía ella misma. ¿Cómo sé que el presidente es parte del narco? Preguntaba, porque deja entrar todas las armas de Estados Unidos. A ver,
¿Por qué no pone el ejército en la frontera para frenar las armas? ¿Ah? Y además, ¿qué es peor? ¿Tener en la mano una planta de marihuana, una amapola o un arma? Las plantas las hizo Dios, pero las armas las hizo el hombre. Mis amigas de la escuela eran las amigas que tuve siempre. Éramos solo 9 en primer año. Mis mejores amigas eran Paula, Estefan y María. Todas íbamos a la escuela con el pelo corto y ropa de niño. Todas, menos María. María nació con el labio leporino, así que sus papás no se preocupaban de que se las fueran a robar. Lady D, de Jennifer Clement, es el libro que nos acompaña en este fin de semana. No es literalmente, aunque se plantea así en el libro, yo creo que ahí hay una deficiencia interesante, porque se plantea como que estas niñas son secuestradas para convertirlas en prostitutas. No es exacto. En realidad es para construir una especie de harem del narcotraficante. O sea, ese es el sentido. De hecho, a una de las niñas finalmente la secuestran, y cuando vuelve ella cuenta que efectivamente... O sea, en términos inmediatos no es para la prostitución. Exacto. Es para saciar... digamos que es lo mismo que describiría el Marqués de Sade respecto a los sacerdotes estos que iban y secuestraban niñas. Claro, pero las venden. ¿Te acuerdas de la escena cuando ella...? Después las venden, cuando entra a segunda mano. No, pues acuérdate que ya se la raptan. Y ella no la vende porque se la regalan de cumpleaños al narcotraficante. Bueno, claro, pero me refiero a que en el fondo no es la prostitución en el sentido de que nosotros entendemos normalmente que la trata de blancas para luego tener esta tipa, qué sé yo, con un cafiche que va ganando dinero con ella, sino que... Claro, pero es trabajo sexual, básicamente. No, claro, pero es la noción... Quiero marcar la diferencia entre el trabajo sexual, digamos, capitalista, que es como la prostitución la entendemos hoy en día, y el trabajo sexual más... privado, más tradicional, entre comillas, donde no hay una transacción donde cada no hay vez. transacción cada vez, sino que hay una especie de propiedad, claro. Esclavitud, digamos. Eso es más. Esclavitud. Es más. Ahora, a mí esclavasexuales.com. Por supuesto, ahí hay un tema que a mí particularmente me interesa, porque cuando tenemos este discurso, dicen, no, si ya la mujer está instalada desde un mejor lugar y ya no hay razones para el feminismo, que es un discurso que uno escucha harto. Hay lugares donde ser mujer es muy mala noticia y donde solo por ser mujer estás expuesta a las mayores atrocidades, y ese de alguna manera es la mayor denuncia de este libro. Sí. Lo que pasa con estas niñas solo por el hecho de ser mujeres, a lo que están expuestas y a su futuro de alguna manera, porque uno ve las mamás de estas niñas también, y son todas mujeres que son maltratadas, que son alcohólicas o que están abandonadas, etcétera. Entonces también está eso. Y probablemente esta imagen del rapto de las niñas, y que después, bueno, una de ellas, la más bonita, efectivamente es raptada y termina siendo vendida y siendo parte como de este harem de este gran narcotraficante. Y hay una cosa, y ella cuando vuelve llena de marcas de cigarrillo, sí, en su piel. Y ella cuando lo explica es tan doloroso. La idea de que esta idea de las marcas de cigarrillo se le ocurrió a una mujer que fue robada también, porque es una manera de identificarnos. Exacto. Que si encuentran mi cuerpo tirado en la calle, sepan que yo no era de ahí, que yo fui robada. Que yo no era prostituta, sino que me habían hecho. Ahora, eso es... Claro. Lo que pasa es que eso lo va contando en paralelo con otra cosa también, de que es un lugar donde está todo tan horadado que cualquier intento por construir lealtades de amistad, de familia, termina siendo destruida por el peso del narco, ¿no? Por el peso brutal. Entonces, claro, frente a esa situación donde prácticamente no hay nadie que pueda confiar en nadie, donde no hay nadie con quien puedas armar un grupo, con quien te puedas identificar, porque todo de alguna manera termina deshaciéndose, esas marcas son como intentos desesperados por pertenecer a algo, claro, que no sea pertenecer a la lógica del narco. El gobierno de todo es la violencia. Sí. Ahora, pero el tema finalmente con el cuerpo probablemente es lo que ahí me llama la atención. Es como, siendo que tu cuerpo ha sido tan violentado, tú escoges violentarlo aún más para protegerte. Exacto. O sea, por lo menos para proteger la imagen de para tu proteger cuerpo. La identidad. Claro. Eso. Porque ella lo dice, el personaje dice, pues si me encuentran botar en la calle. Y es como, estas niñas crecen... ¿Sabes dónde vas a terminar? Eso es como la conciencia de mi vida no vale nada, y como decía recién la canción, claro, voy a terminar tirada en una alcantarilla en cualquier momento. Bueno, y de hecho esta niña que fue secuestrada, antes de eso, además que vienen como estas señales casi divinas, pero malditas, digamos. Esta niña, aquí todos los días en ciertas épocas se hacían fumigaciones masivas de las plantaciones,
sin avisarle a nadie. Entonces todos los niños sabían que cuando venían las avionetas, se escuchaban avionetas, había que correr a protegerse, porque había una alta probabilidad, a los tipos no les importaba a nadie. Entonces si había gente arriba en las plantaciones, ellos pasaban por encima con veneno directamente, sin dosificación, sin nada, veneno directamente, y la arrojaban. Y esta niña que secuestraba justo antes, además, la llenan de veneno, que hay una alta probabilidad incluso de morir en esos casos, o de quedar con daño orgánico bastante significativo. Ella se salva, pero además queda la impresión de que algún nivel de daño le implica, digamos. Entonces, efectivamente es una destrucción, una horadación de la experiencia humana, tanto en la pobreza como en la riqueza. Cuando uno ve las casas de los narcotraficantes, casas vacías, falsas, llenas de objetos, pero finalmente sin vinculación con nada, donde cualquier tipo puede entrar y dispararte, donde se le dispara a los niños. O sea, es una vida un mundo realmente en devastación. ¿Sabes qué me pasa ahí? Porque me acuerdo de lo muy difícil que fue para mí leer ese capítulo de 2666 de los crímenes en Trujillo. En Ciudad Juárez. Creo que parte de mi memoria se resistió, entonces las mujeres de Ciudad Juárez. Mi cabeza hace eso. Y yo me acuerdo que ese capítulo, y ustedes pueden escucharlo, está ahí en los podcasts de la República de las Letras, fue tan difícil de leer, porque era un crimen detrás de otro, y el recurso literario que usaba Bolaño era el informe y el enfriamiento absoluto de las emociones. Sí. Entonces lo que uno leía página por medio era: se encontró un cuerpo de 13 años con una minifalda, había sido no sé qué. Y 2 páginas más uno leía y se encontró un cuerpo de 15 años, y 2 páginas después, y yo me acuerdo de mi nivel de desesperación leyendo esto, cosa que no me pasó leyendo este libro. O sea, no. Y lo que no sé si es bueno o es malo, es nomás. Me acuerdo que lo de Bolaño me sentí tan violentada. Siendo este libro más elocuente. Mucho más. Pero probablemente es porque... No sé, ahí ustedes me podrán decir. Probablemente también tiene que ver porque uno igual, como está contado en primera persona, uno igual hace un lazo con Lady Di. Sí. Y uno quiere saber qué pasa con ella, probablemente. Y eso hace un poquito más tolerable y al mismo tiempo más doloroso este contexto de violencia en donde ella se mueve. Sí, hay una cierta pretensión didáctica en el libro que hace que uno le pida cosas que por ejemplo, ya que ustedes pusieron el caso de Bolaño, uno no le pediría, ¿no? Que te explique ciertas cosas. Por ejemplo, en este libro puntual queda más o menos claro que el modo en que se ha construido el narco en México supera todas las capacidades de imaginación que uno pueda tener de lo que es la degradación, ¿no? O sea, como que da la impresión de que el narco en Colombia es un paraíso, es una utopía de humanidad al lado de lo que podría ser en México. Es posterior, además, porque originalmente México funcionaba como un lugar donde la droga pasaba desde Colombia hacia Estados Unidos, hasta que se dieron cuenta que ahí es donde se podía construir el negocio sin la necesidad de ser intermediario de los colombianos, ¿no? Entonces, claro, trayendo toda esta historia y teniendo este libro una pretensión tan didáctica, a uno le gustaría tratar de comprender mejor por qué es que en México las cosas terminan siendo así. A pesar de que las circunstancias son relativamente parecidas a las de Colombia. Y ahí es que no termina de cuajar del todo, ¿no? O sea, uno ve mucha violencia descrita, mucho intento por explicar, pero ese mismo intento por explicar termina generando expectativas de explicación que no se agotan nunca, porque al fin y al cabo no es la función de la literatura. Sí, pero ¿sabéis que ahí me pasa una cosa? Escuchándote me queda súper clara. Uno lee el libro como si todo esto fuera verdad. Uh-huh. O sea, como esto está pasando en Guerrero ahora. Era lo que quise decir al principio. Uno no lo lee como una novela, lo lee como un reportaje, aunque sabe que es una novela. Pero al mismo tiempo no hay cero cuestionamiento desde uno, a lo mejor por la información parcial que tenemos al respecto, y muy parcial, porque acá escuchamos casi nada respecto a lo que pasa en México. De que, claro, y todo lo que dijimos al principio, de que este libro lo que está buscando también es visibilizar una situación, ¿cierto? Y explicitar, y una denuncia, etcétera. Tampoco nos parece en ningún momento, oye, no, pero está exagerando, ¿sí? No puede ser tan terrible. También me llama la atención eso, o sea, es como que uno lee esto y sabe que ella escoge y crea un personaje, crea un mundo, pero que ese mundo está ahí. Nos parece que no es tan obvio, pero
no hay cuestionamiento del lector, por lo menos de nosotros, diciendo, ya, pero no puede ser tanto, porque probablemente es peor. No, yo creo que efectivamente uno asume, y es un logro del libro, que la historia que se está contando es real. El punto es si está mejor o peor contada, si se logran dar ciertos matices o no, pero uno asume que esta historia es real. Y yo creo que la reflexión de Pato respecto a esta diferencia con Colombia es muy potente, porque refleja en un conflicto que genera prácticamente un Estado fallido como el Estado colombiano, que no tiene control de parte del territorio durante gran parte de los últimos años, ¿ya? Sin embargo, hay en esa falta de arquitectura algún nivel de orden. Aquí literalmente es el basurero de la humanidad. Claro, es que el narco colombiano quiso reemplazar al Estado, ¿no? Entonces Exacto. tiene una estrategia de legitimidad, claro, que pasa por seducir. Pasa por ser benefactor, ¿no? Por satisfacer necesidades. En cambio, el narco en México se impone solo a través de la violencia y del terror. La gente no existe. Exactamente. Y esa es la gran diferencia. Ahora, ¿por qué ocurrió en un caso de un modo y en otro caso del otro? Bueno, queda en el aire. Queda para la columna de nuestro editor internacional. Porque los mexicanos son así y los colombianos son asá. ¿Qué diría Fernando Villegas? No quiero saberlo. Claro. Vamos a escuchar un con tema. Cecilia Pérez, ¿no? Con Cecilia Pérez. Con Matías del Río. Elige tu dupla. Elija su dupla. ¿Matías del Río se fue para allá? No, Importancia cero. Ya. ¿Qué vamos a escuchar, Patricio? Vamos a escuchar a Tantam Go. Pero, como no tuve alma para escuchar solo a Tantam Go. Pero igual es buena esa canción. Sí, igual es buena. Le pusimos a Miguel Ríos. A propósito de que esta canción se llama Cruzando el Río. Sin pasaporte y sin visa voy, navego contra
pasado mal. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. También con la mamá de María. También se acostó con la mamá de María. Y escúchame, esa fue la maldición. Yo le dije a tu padre que el labio leporino de María, esa cara de conejo, cara de liebre, era el castigo de Dios. Me quedé muy quieta, quieta como cuando hay un alacrán blanco casi transparente en la pared de arriba de tu cama. Quieta como cuando ves una culebra enroscada atrás del bote de café. Quieta como cuando esperas que el helicóptero suelte el herbicida ardiente sobre tu cuerpo mientras vas de la escuela a tu casa. Quieta como cuando oyes que una camioneta se desvió de la carretera y casi ruge como un león aunque nunca has oído rugir un león. ¿Qué estás diciendo exactamente, mamá? Ay, Dios mío, dijo mi madre poniéndose la mano sobre la boca. Parecía estar escupiendo las palabras en la palma de su mano, como si fueran huesos de aceituna o de ciruela o un pedazo de carne dura que no se pudo tragar. Era como si tratara de atrapar las palabras en su mano antes de que salieran del cuarto y viajaran hacia mí. Lady Di, Jennifer Clement, 2014. 2014. Oye, ese mexicano que estaba cantando lo hace bastante bien, ¿eh? Sí, tiene su voz, ¿eh? Habrá que Qué decir. pena que en Chile no nazca gente así. En fin, Qué pena que se tenga que ir para afuera para cantar así. es cierto. Qué Oye, terrible. Sin Sangre, que no era de lo mismo. Pucha, yo no leí Sin Sangre. Po. ¿Te acordáis? Sí, Sí, po. obvio. O sea, vi la obra de teatro, pero no. Sí, po. Claro. Esto del sonido de los automóviles que eran el presagio de la desgracia, Sí. marico. Ahora, es Sí. interesante lo del... Hay un momento en que la mamá, que es todo un personaje, la mamá de Lady Personaje. Di, dice, este cerro es un cerro de conejos. Sí. Porque ellas hacen hoyos para que las niñas se escondan. Sí. Y de hecho, cuando sienten el auto, Lady Di se esconde. Y es muy extraña la imagen porque se esconde ahí, la mamá la deja escondida un buen rato y cuando sale se da cuenta que hay un par de alacranes blancos Exacto. que no la mordieron. Y la mamá le dice, si los alacranes te perdonaron, no quiere decir que la vida te va a perdonar. Y ella mata a los alacranes. Sí. Dice, no importa que te hayan perdonado, dice, pero uno no puede estar confiando en nada. No, Claro. Eso es muy, claro. es muy brutal porque Claro, y los que- alacranes la habían perdonado. Claro, porque que el perdón no es una calle No de es dos una calle de caminos. doble sentido. Exactamente. No, y que además se expresa en la más extraña de las religiosidades, que es una religiosidad nihilista. No, porque son muy creyentes y todo, pero ¿te acuerdas en esas partes donde los llevan a rezar? Y la mamá le dice, no le pidas a Dios lo que realmente quiere, Claro. porque no te lo va a dar. Así es que pídele Otras cosas. hormigas, moscas, cualquier cosa. Pero no le pida lo que realmente quiere porque no te lo va a dar. No, ¿Qué manera más extraña de creer en Dios? es la desintegración total. Sí, sí. Bueno, donde sí hay fe, Ah. ya hay fe en el tiempo. Me dio hasta Y donde hay calorcito. fe hay esperanza. Me dio hasta calorcito. Puedo hacer una canción con eso, de hecho. Ya, ¿en Sí, serio? Sí, sí. Ya, quiero escucharla en algún momento. Muy repetitiva, una canción muy repetitiva. Clepsidra, fe en el tiempo, José Pedro Alessandri 94, clepsidra.cl, pueden buscarlo y también pueden En buscarlo Facebook. Y también debemos señalar dos cosas. Una. Primero, Clepsidra va a eventos específicos de su colegio, de su oficina, Seminario, cualquier tipo de evento usted puede llamar, organizar a Clepsidra. Yo lo he hecho. ¿Ya? Yo algunas veces que tengo seminarios, que sé yo, le pido, hablo con Omar y Omar va se instala, ¿ya? Con libros ad hoc. Con todos los libros ad hoc. Es increíble además la selección que la cosa que tiene de establecer un criterio para poder llevar los libros adecuados. Omar es para eso es un curador perfecto. Es perfecto, Sí. perfecto. Entonces es muy, muy espectacular. Le da realce a un seminario, le da prestancia y obviamente además le da a las personas que van a asistir un espacio un espacio de realización mucho más allá del café y las galletas. Y además habrá que anunciar desde ya, porque empezamos a acercarnos, que nuevamente este año, tal y como todos los años, Clepsidra está en la Feria del Libro. Claro, y en torno a Clepsidra va a haber otras cosas secundarias. Yo les quiero contar, de hecho, que el año pasado me pasó una cosa muy interesante en la Feria del Libro con Clepsidra. El año pasado estaba en la feria, llego a saludar a Omar y a Carmina y de pronto llega Claudia, mi señora, y me dice, oye, estará un libro que nunca lo encontramos, que es un libro italiano, que se llama Corazón, que es un libro medio infantil,
pero es como de los niños que ya no existen en realidad, es como un libro para 12, 13 años. Edmundo de Amisich. ¿Ese libro? Sí, claro. Ese deberíamos leerlo. Ese libro es muy bueno. Bueno, entonces empezamos a... Después del niño que es lo que hace ahora. Y yo le digo, no, pero es muy difícil porque ese libro está, qué sé yo, no está muy poco editado. ¿Quién va a tener ese libro? Y de repente, ni siquiera le dije, no, y estábamos mirando y de repente miro y estaba ahí frente a nosotros. Pero sí, Haciendo Clepsidra lo tiene todo. Increíble. Ahora, yo me tienes estaba para el preguntando, tiempo? ¿cuál es el negocio de Clepsidra de auspiciar este programa cuando nos pasan un libro que al que lo estamos tratando como a este? Por Pero ejemplo, yo no creo que lo estemos tratando mal. No, pero es difícil venderlo después de esto. Oh, yo sí, yo lo Pero no compré nos después creas de el eso. libro. O sea, yo creo que el libro es muy bueno. Sí. Lo que pasa es que... Es el mejor libro editado del 2014 que he leído. Pero- Lo que pasa es que es muy complicado. Eso, no es fácil. Oye, a el propósito... otro es la novela de Fernando Villegas. Paso. Deberíamos leerla. La novela rosa se llama. No. Y también está la novela de Guarelo. Es que ¿sabéis qué pasa? Fernando Villegas tiene Y la novela de la extraña habilidad de ponerme de mal humor. O sea, yo Sí. veo a Villegas y me pongo de mal humor. Sí. ¿Qué le pasó? ¿Quién trató mal a Villegas? ¿Ah? Y hace unos años atrás, sus buenos años atrás, era una persona respetable. No sabes qué desperdicio tengo en el alma. Sí, yo creo que, Eso canta todos los que días. alguien le rompió el corazón a Villegas. Le rompió el corazón. Bueno, puede ser. sí. Bueno, tiene penas del alma. Quizás. Como Quizás. canta Lila Downs, ahora en la República de las Letras. Entre copa y copa se acabó mi vida, llorando borracha tu pérfido amor. Qué negros recuerdos me trae tu mentira, como cuesta lágrimas una traición. Traigo penas en el alma que no las mata el licor. En cambio ellas sí me matan, entre más borracha estoy. Quiera Dios que a ti te paguen con una traición igual, para cuando te emborraches tú sepas lo que es llorar. Traigo penas en el alma. Traigo penas en el alma. Traigo penas en el alma que no las mata el licor. No más por quererte dejé yo mi casa. Dejé padre y madre por seguirte a ti. No más por tu culpa me hundí en la desgracia. Ni el cielo ni nadie se apiada de mí. Traigo penas en el alma que no las mata el licor. En cambio ellas sí me matan, entre más borracha estoy. Quiera Dios que a ti te paguen con una traición igual, para cuando te emborraches tú sepas lo que es llorar.
Estoy tan encabronada, dijo mi madre. ¿Qué pasó? En la televisión están hablando de una revista que va a publicar un artículo sobre lo que es ser mujer. ¿Y? Yo les diría la verdad. ¿Cuál es la verdad, mamá? El mundo de una mujer está en sus calzones. ¿Sí? ¿Tú crees que esas escritoras de la Ciudad de México van a escribir sobre la tristeza? Sí, la tristeza cuando te das cuenta que tienes sangre allí y eso solo significa una cosa, que estás empezando a perder a tu bebé. ¿Qué estás diciendo, mamá?, pregunté. Entre la masacre de moscas y sus desvaríos sobre calzones me preocupé por ella. La mirada en sus ojos me recordaba la expresión que había tenido cuando nuestra montaña fue golpeada por un fuerte terremoto. Luego, después del terremoto, después de que todo había pasado, ella dijo que tendríamos que haberlo sabido. La mamá de Lady Di. Lady Di de Jennifer Clement, libro del 2014 editado por Lumen. Hay personajes interesantes, hay que decir. La mamá de Lady Di, claro. Que se queda sola. Se queda sola porque el papá se va, bueno, él iba y volvía, ¿no? Sí. Y en una de sus venidas se va definitivamente y él en una conversación con su hija, así abrazándola, haciéndole cariño con Lady Di, le dice, lo que pasa es que ustedes son demasiado buenas para mí. Eso los podemos Y luego se va. Sí, pero le dejó una antena parabólica. Sí. Tú y a ti te comparo. Exactamente. ¿Ah? Y de ahí vienen todos estos anglicismos. Claro, porque además la mamá... Ópera, veía ópera todo el día. Y veía el Discovery Channel todo el día. Exactamente. Y la novicia rebelde. Y es muy extraña la mamá de Lady Di, que por supuesto tiene un amargor con los hombres y específicamente con el papá de Lady Di. Y de hecho el nombre de Lady Di no viene por la admiración a la princesa, sino como una venganza por la traición de Carlos. Claro. Del príncipe Carlos. Y por eso le pone... Pero eso es sofisticado. Es sofisticada. No, sí, ella es muy sofisticada. Es una mujer que ya no cree en nada. Ahora, sofisticada y perverso hubiera sido si le hubiera puesto Camila Parker. No, pues Lady Di, pues porque él... Ahora, digamos que llamarse Lady Di ella la salva porque ella cuando cae en cárcel, antes de los 18 años, por eso después se va... Cae en cárcel porque en esta casa en Acapulco donde estaba trabajando, finalmente llega la policía, se dan cuenta que era una casa que estaba llena de armamento, etcétera. Y a ella le habían dejado además un paquetito. Además le habían dejado el primo un paquetito de cocaína. Como 2 kilos. Ella ni siquiera se le ocurrió venderla ni hacer nada parecido. Y termina en la cárcel y ahí hay una inglesa en la cárcel que de alguna manera la adopta y la protege porque se llama Lady Di. Exacto. Qué lindo. Es lindo. Si hubiese llamado Camila Parker no le habría funcionado. Yo creo que no. No, pues. Además que yo creo que también eso es como... ¿Tú cachai? Que toda la fantasía mítica respecto a Lady Di tiene que ver con que no era noble, que no era aristócrata, pero era linda. Claro. Y era buena. Y era buena. Tenía corazón, no como el resto de la realeza. Entonces que vaya Carlos y la engañe con esta señora que además no es linda ni buena. Igual que un par de políticas chilenas. Claro. ¿Por qué? Porque... formalmente lo que él hace es un acto de amor enorme. Él no lo dejan casarse con Camila Parker y él ama a una mujer que es horrible, o sea, todo lo contrario de lo que dice el canon, digamos, ¿no? Horrible, pesada, ¿ya? Y él está muy enamorado y él lucha por su amor. Claro, y además él no tiene la culpa. ¿Pero para qué se casa con Lady Di entonces? Porque lo obligan, sí, po. Pero además él no tiene la culpa de no haber sido tan machito como Jorge VI. Claro. Se fue con Wally Simpson. Sí, pues. Exacto. Oye, yo quiero decir algo respecto, algo que le voy a copiar a la gente de la revista literaria esa. Ya. A ver. ¿Que vas a matar a todos? No, lo que pasa es que la crítica que venía a la revista literaria era bastante buena, muy completa, larga, 2 páginas, qué sé yo. Un ensayo sobre Lady Di. Claro, un pequeñito ensayo. Y venía sobre muchos libros, además, es muy impresionante. Porque México tiene esa cosa muy doble, de que el nivel de desarrollo cultural de la sección cultura es apoteósico. ¿Ya? Acaban de inaugurar una biblioteca hace un par de años que se llama José Vasconcelos, que va a tener 2 millones de ejemplares, ¿ya? O sea, ¿cómo estaríamos ahí? Casi como Clepsidra. Claro, o sea, una cuestión así ya insólita. Bueno, en medio, entonces, y al mismo tiempo la violencia, la devastación, la crisis, en fin, todo eso. Bueno, la revista lo que decía básicamente es que partía con una crítica bastante buena, y de repente en la mitad empezaba como a gatillar algunos puntos, y la parte que era más dura, que tiene mucho que ver con la portada en castellano, que ellos lo ejemplifican con eso, ¿ya? Que es en el fondo esta mirada que termina siendo finalmente externa. O sea, la portada que tiene el libro, efectivamente una portada sobre México no tiene nada que ver, digamos, es bastante inadecuada, es como...
es como haitiana. Claro, es como una niña entre unos cactus. Claro, pero además una niña que no es precisamente el prototipo de niña que seguramente la No, que estamos claro. hablando. Además, Lady Di tenía el pelo chino y eso es rulitos. Claro. Este es el pintor francés que pintaba en las Antillas. ¿Cómo claro, se llama? exactamente. Se me fue el nombre ahora. Gauguin. Gauguin. Claro. Ahora, no es Gauguin, pero es como es. Claro, pero Claro, pero es ese estilo. Entonces, yo creo que efectivamente hay una mirada así como postcolonial, digámoslo académicamente, postcolonial. Pero, aún así, aun cuando esa crítica me parece que efectivamente el libro goza en ciertos momentos de cierta impostura, a mí me parece que Jennifer Clement da con un punto y no conocemos mucha literatura latinoamericana que se haya hecho cargo de temas como eso, del modo que ella se hace cargo, la sensibilidad de entender en la vida privada de las mujeres específicamente, en la vida sexual, en el desarrollo de la estética, haber notado la forma en que se expresa la crisis del control de los narcotraficantes en el norte de México. En ese punto me parece a mí un acto de sensibilidad interesante. Yo no creo que eso sea menor. Claro, desde las mujeres además, porque el tema del libro no es la degradación que produce el narcotráfico en Guerrero. No, el tema del libro es el drama que viven las mujeres en Guerrero como consecuencia del narcotráfico. Claro, en un mundo dominado por los hombres, sin hombres. Exactamente. Un mundo en donde las mujeres son absolutamente reaccionarias. Son las dueñas del territorio y no tienen nada al mismo tiempo. Ahora, es interesante que el libro se llama Praying for the Stolen, o sea, como oraciones por las robadas, sería en este caso, y que le hayan puesto Lady Di, es un poco confuso. A mí el libro me gustó, me pareció que logra explicitar una historia que está poco contada. Es un libro muy entretenido de leer y es un libro muy duro de leer al mismo tiempo. Y que logra hacer esto que decía Pato, que yo creo que no es tan fácil, que es ponerle rostro y nombre a un conflicto que está sucediéndose todo el día y del cual preferimos hacernos un poco los locos. Y yo creo que un poco también, cuando tú decías lo de México, yo me imagino que en el DF, o sea, ¿cómo vives, cómo continúas haciendo vida cuando sabes que una parte de tu territorio está absolutamente entregada? Claro. Entonces, parte de eso es decir, mira por otro lado, quizás, no sé. Sí. Y me parece que en ese sentido es bien meritorio el trabajo de Jennifer Clement, y el libro es muy entretenido. Esa es una buena pregunta hipotética, de si los propios mexicanos sabrán tanto de esto. O sea, que uno no lo sepa es hasta exculpable, claro. pero los mismos mexicanos sabrán... Sí, un buen punto. A lo mejor esta es una sorpresa incluso para sectores importantes de la opinión pública mexicana. Ahora, yo creo que no está escrito para los mexicanos, está escrito para los europeos y para los gringos. Sí, está escrito y para en los ese gringos, sentido está el libro hace la pega. Y el podría ser problema, una muy buena película. Por eso está el riesgo del exotismo. Por eso está el riesgo de mirar las cosas que pasan en México y se acabó el problema. Sí, claro. No, porque además Estados Unidos aquí aparece, a pesar de que es un actor absoluto del libro, aparece completamente difuso, es como la zona que está más allá de la bruma, ¿no? Sí, no entonces es una es un paisaje. Es una referencia absoluta, pero imprecisa. Claro. Entonces nunca se materializa, ¿no? Sí, y eso es complicado porque efectivamente ahí no se logran ver las huellas de que finalmente aquí lo que hay es que Estados Unidos come por ciertos lugares, pero caga ahí. Exactamente. O sea, tal cual. Y ellas viven literalmente entre la mierda. Fue una interesante salida para este fin de semana 18ero. Sí, nosotros venimos de la chicha y nos vamos directamente a ella. Y nos fuimos a otro lado y un lado bastante oscuro en este momento, pero no importa. Gracias. Disimulamos nuestra embriaguez con... Sí. Oye, gracias a todos los amigos que reclamaron porque no estuvimos la semana pasada, nos sentimos muy queridos. Está bien. Reclamen cada vez que no estamos, pero ha sido difícil porque la agenda estábamos con complicada. muchos viajes y qué sé yo, entonces... Pero la República resistirá. Había alguna gente que temía que el programa se acabara para siempre. No, tranquilo, aquí estamos, la República persiste. Resiste y persiste. Estábamos cubriendo un par de cosas en Ucrania. Sí. Pero nos vamos. Oye, Feña Lago, ha sido un placer que nos acompañe. Lamentamos haberte echado a perder el fin de sábado. semana largo. Sí. Pero bueno, vamos ahora con una chichita, ¿cierto? Ya. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.